Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de física biológica biofísica. Hoy vamos a seguir con el tema de enzimas, así que y vamos a hacer más, hoy es un día más de cuentas, así que vamos a ir a una presentación o a una página de una presentación y al pizarrón. Bien, bueno, entonces esto es lo que les quería mostrar tipo presentación, la vamos a revisitar la clase que viene. Vimos, la vez pasada habíamos visto este diagrama que es del libro de Philip Nelson, que dice, yo tengo una molécula, S, que lo llamamos un sustrato, que se va a transformar en P. ¿Mm? O sea, hay una reorganización de sus enlaces que están representados con estos resortitos de alguna forma y también con la propia forma de la molécula. Y puede hacer esta transición para ir S a P. Pero para hacer esa transición tiene que saltar esta gran barrera energética. Y esto es un gráfico de la energía que se puede usar para hacer esa transformación, que es una energía libre. ¿Y qué es lo que hace la enzima? Bueno, el sustrato se pega a la enzima y se forma un complejo enzima-sustrato. La enzima se modifica un poco por esa interacción, porque le hice un dibujito así, pero ayuda a que se reconfigure la molécula del sustrato y ahora tiene una forma bastante diferente. La enzima vuelve a su situación original y suelta el producto. Y el libro explica, un poquito con los dedos, ¿no? Un poco intuitivamente, qué es lo que está pasando. Dice, bueno, hay una interacción, una energía de interacción de la enzima y el sustrato, que tiene que ver con la atracción entre ellos. Y hay también una energía asociada a la deformación de la enzima. Y hay también un costo, habla de un costo entrópico de la reorganización, bueno, que le hace unos pequeños máximos acá, pero el asunto es que la suma de este gran mínimo con este pico que uno tiene acá, si uno suma todos estos componentes, le da en definitiva, acá uno tenía el sustrato suelto y el producto suelto y esa barrera energética que había que cruzar para pasar de sustrato a producto. Pero ahora hay una situación intermedia que es, tengo que tener en cuenta además la enzima, y lo que hay en el intermedio es sustrato pegado encima y ahora esta barrera que hay que saltar es menor que la que había que saltar antes para pasar a algo que es producto pegado encima y entonces después se sueltan el producto y la enzima y la diferencia de energía entre el producto y el sustrato es la misma que la original, es esta delta G que está ahí. Bueno, vamos a hacer entonces las cuentas con el modelo más sencillo posible, que es el modelo que introdujeron Michaelis y Menten a principios del siglo XX. Entonces, Michaelis, ahí va. Michaelis, bueno, me lleva un rato hasta que me empiezo a acostumbrar a la altura donde tengo el board, etc. Bueno, entonces el modelo más sencillo de una reacción enzimática es, tengo el sustrato que se une a la enzima y esto me forma un complejo. A veces se lo pone con la letra SE directamente, o sea, como mostrando que son esas dos cosas pegadas. Y otras veces acá vamos a ponerlo con una C y déjenme ver qué números puse acá. La constante de reacción para la derecha es K1, para la izquierda es K1'. Y ahora este complejo no, no vamos a tener en cuenta como la transformación cuando el producto todavía está pegado, sino que directamente pasamos al paso en donde tengo el producto y la enzima. Y esto lo llamo K2.
Y o sea, si ustedes piensan en las barreras que miramos, ¿no? Las, las alturas son distintas miradas desde la izquierda y la derecha, pero no hay una asimetría en el sentido de que solo puedo ir de izquierda a derecha, también puedo ir de derecha a izquierda, o sea, acá también yo podría ir de P más E que se pegan a después el complejo, el que llamé C, ¿no? O en C podría ser como en cualquiera de estas dos formas, como que no distingo, pero bueno, al complejo que después puede soltarse en sustrato. Pero en muchos experimentos para tratar de evaluar la actividad enzimática, estos productos se suelen remover o tal vez se genera muy poco producto, o sea, se consume muy poco sustrato en este proceso y el producto es muy pequeño, por lo cual la vuelta, que es proporcional a la concentración de producto de esta reacción, es despreciable. En el caso fisiológico, muchas veces lo que sucede es que estas reacciones están en una cadena de reacciones de cosas que el producto después va a ir a parar a otro lado y etcétera, etcétera, y entonces hace justamente como que otras cosas que consumen el producto y entonces la vuelta, que sería una constante por algo que tiene la concentración del producto, es pequeña y no varía demasiado, no hace demasiado en la dinámica de la concentración de C. Entonces, uno parte directamente de este modelo, que es el modelo de Michaelis-Menten, y las ecuaciones que se plantean son, o sea, uno lo escribe así, y esto en realidad son dos reacciones, ¿no? Es por un lado S más E va a C con K1 y K'1, y por el otro lado es C que con K2 va a P más E. Son dos reacciones. Y entonces, para cada una de estas, que se llaman los pasos elementales, porque es una cadena de reacciones, aplicamos la ley, la cinética de acción de masas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la concentración del sustrato varía porque digamos, se disminuye de a una molécula de sustrato por cada una de las reacciones que van acá de izquierda a derecha. Y eso sabemos que va con la constante de la reacción por las concentraciones de las dos especies que se encuentran, que en este caso es el sustrato y la enzima. Y después el sustrato gana una molécula de sustrato por cada reacción que vuelve de acá, que es K'1 por la concentración de C. Análogamente, la ecuación de E es similar por esta reacción, pero además E también participa de la segunda reacción, que S no. Entonces, por la primera reacción tiene los mismos términos que el sustrato, porque yo pierdo una molécula de enzima por cada una de las reacciones que van de izquierda a derecha. Y gano una molécula de enzima por cada una de las que va de derecha a izquierda desde el complejo, ¿no? Pero además también tengo la transformación de C que va a E. Y eso me da una molécula de enzima por cada reacción y entonces esto me da K2 por la concentración de C. Finalmente tengo C y C es al revés que E, ¿no? Porque por cada una de las reacciones en las cuales yo pierdo una molécula de E, gano una de C. Y viceversa, por cada una de las que yo gano una molécula de E, pierdo una de C. Así que es exactamente lo mismo, el mismo término de la derecha, solo que he cambiado de signo. O sea, gano una molécula de C en la primera reacción de izquierda a derecha, la pierdo en la primera reacción de derecha a izquierda y la pierdo en la última. Y finalmente tengo P, que es como medio independiente de todo, si quieren lo pongo acá, y P varía, solamente está en esta reacción, crece como
digamos, por qué una cosa proporciona a C y a la concentración de C, y esto es lo que se llama la velocidad de la reacción, o sea, porque es la velocidad a la que uno, bueno, la velocidad de la reacción enzimática, es la velocidad a la que uno genera el producto, o sea, esta cosa yo la voy a llamar V, de P a dt, que es la tasa a la que estoy generando el producto. Y una de las cosas que veo es que si yo sumo estas dos ecuaciones, como la parte derecha de ambas son iguales, pero cambiadas de signo, eso lo que implica es que la derivada de la suma de la concentración de la enzima libre o del complejo es igual a cero, o sea que esto es una constante, que la vamos a llamar E sub 0. Vamos a ponerle así, un E0. ¿Y qué significa eso? Esa es la concentración total de enzima. Supongamos que inicialmente no tengo complejo, tengo la enzima libre y el sustrato libre y los mezclo y entonces empiezo a generar complejo y eventualmente producto. Y lo que esto me está diciendo es que la enzima está o en su forma libre o en su forma complejo, o sea, pegada al sustrato, y que la suma de todas esas dos formas, la concentración de las dos formas me tiene que dar una cosa constante. O sea, yo no estoy consumiendo enzima acá. La enzima permanece constante. Bien, entonces, en definitiva, tengo solo dos ecuaciones de movimiento, dos ecuaciones dinámicas, o sea, un sistema de dos dimensiones si uso esa constante. O sea, donde dice E, pongo E sub 0 menos C. Y me queda menos K1 por S por E0 menos C más K'1 por C. O sea, eh, reemplazo a favor de C porque la velocidad que quiero determinar es K sub 2 por C. Entonces, por eso es que trabajo con C y no con E, que es el complejo. Y esto es K1S por E sub 0 menos C menos, y ahora agrupo los dos términos, tenía uno que era la parte del complejo decayendo en sustrato más enzima libre y la otra que era el complejo decayendo en producto más enzima libre. Y este es el esquema más sencillo que hay de reacciones. Bien, entonces vamos ahora a usar una estrategia de descripción de la dinámica que tiene en cuenta que puede haber que puede haber procesos que ocurren en distintas escalas temporales. Esto es lo que se llama, en este caso se llama aproximación cuasi estacionaria. Es lo que vamos a hacer. Michaelis-Menten también hizo una separación de escalas temporales y después la voy a discutir, pero vamos a primero empezar con esto. Y además de usar la aproximación cuasi estacionaria, que me permite pasar a un sistema de una sola dimensión dinámico, separando las escalas temporales y quedándome con la descripción en la escala lenta. La otra cosa que vamos a usar mucho es la adimensionalización. ¿Por qué nos conviene la adimensionalización? Porque yo cuando escribo esta ecuación así, con estas K, por ejemplo, en, no sé, 10 sobre micromolar segundo y K'1, 1 sobre segundo y las concentraciones en micromolar o en alguna concentración así, estoy usando unidades que son absolutamente arbitrarias, son ciertas unidades que nosotros usamos para poder comparar mediciones hechas en distintos lugares, ¿no? Pero que no tienen nada que ver con el sistema que yo estoy describiendo. Bueno, puedo decidir que me quedo en micromolar en lugar de milimolar porque estoy en ese rango de valores o algo así, o tal vez en lugar de segundos pongo minutos, pero son siempre unidades, digamos, de un sistema de convención que no está elaborado en base a estas ecuaciones. Entonces, adimensionalizando es como que uno mide las variables, no solo las variables, sino también el tiempo, vamos a dimensionalizar acá,
en unidades de algo que es intrínseco del sistema que está mirando. Y lo que sucede también es que de esa forma se disminuye el número de parámetros que me describen las ecuaciones. En este caso nosotros tenemos un sistema dinámico de dos dimensiones, o sea, es dos dimensional, porque tenemos dos derivadas primeras, y tenemos 800 parámetros, porque bueno, tenemos k sub 1, igual tampoco es que lo vamos a reducir tanto, pero bueno, bastante. E sub 0 y k'1 y k sub 2 son todos mis parámetros. Y entonces, si yo adimensionalizo, puedo reducir el número de los parámetros. Y cuando uno explora, vieron que empezamos a ver el tema de las bifurcaciones. Hoy vamos a seguir viendo un poquito más en la práctica. Cambiando los parámetros, uno puede tener dinámicas cualitativamente distintas. En este caso, no en este sistema sencillo, pero en otros casos sí. Y entonces, a veces es de interés explorar los tipos de comportamientos dependiendo del parámetro. Y si yo tengo 1000 parámetros, es un lío hacer esa exploración. Y si tengo solo dos, es 1000 veces más fácil. Entonces, poder reducir el número de parámetros también es de interés para analizar el sistema dinámico. Y eso se logra pasando a algo así como variables en unidades típicas del sistema que estoy mirando, que es adimensionalizando. Bueno, en este caso, la dimensionalización va a ser un poco sui generis, pero bueno, porque uno podría usar alguna otra cosa, pero vamos a introducir una concentración de sustrato adimensional, que es la concentración, es sui generis y nos viene bien para la cuenta que vamos a hacer después. Todo esto es del libro de Skinner y Sneed. Es la concentración de sustrato sobre la concentración inicial de sustrato. Llamémosla S0, o sea, con S0 es la concentración que tengo al principio. Que en realidad, como les dije, estamos suponiendo que el producto se está generando a una tasa lenta porque el sustrato se está transformando en producto. Entonces, el S no va a cambiar demasiado en la escala de tiempo en que vamos a mirar. Esto es sigma. La enzima, bueno, en este caso ya no tengo más enzima, tengo el complejo. El complejo, esperen que en lugar de poner el, bueno, lo voy a escribir al revés. El complejo lo voy a dimensionalizar dividiéndolo también por la cantidad inicial de enzima total. O sea, supongan que no tenía complejo inicialmente, esto va a ser 0, no lo voy a dividir por 0, lo divido por la enzima total, que es la concentración máxima que puede tener el complejo, no puede ir más allá, porque si no querría decir que tengo enzima libre una concentración negativa. Y esto lo voy a llamar X. Esta es mi variable concentración de complejo adimensional. Y finalmente voy a dimensionalizar el tiempo. Y ahí tengo muchas opciones porque tengo bastantes cosas con unidades de tiempo. Por ejemplo, tanto K2 como K'1 son cantidades cuyas unidades son 1 sobre tiempo. Entonces podría adimensionalizar el tiempo con K2. Pero para que me sirva para la cuenta que quiero hacer, voy a usar K1 por E sub 0. O sea, sabemos que K1 por S tiene o K1 por una concentración tiene unidades de 1 sobre tiempo, eso se ve en particular en esta ecuación, por ejemplo. Y entonces vamos a usar este tiempo. K1 por E0 tiene unidades de 1 sobre tiempo y tau va a ser mi tiempo adimensional. Y entonces lo que hacemos es, bueno, sabemos que S es sigma por S0, o sea, podemos directamente reemplazar, donde dice S reemplazamos por sigma sobre S0 y donde dice T reemplazamos por tau sobre K1 E sub 0, o si no, multiplicamos y dividimos estas ecuaciones para que nos queden en función de estas cosas. Yo tiendo a hacerlo de esa otra forma que capaz que es más complicado, pero bueno. Entonces vamos a hacer así. Yo tengo S, la primera ecuación, y voy a dividirla por S0. Ahora después voy a poner el tiempo. Abajo, la derivada. Entonces me queda, quiere decir que estoy dividiendo todo por S0, así que acá me queda menos K1 y acá me queda S dividido S0 por E sub 0 menos C
más K'1, vamos a poner el S0 acá, por C, y ahora voy a el tiempo multiplicarlo por K1 es 0, o sea, voy a derivar respecto de tau, en lugar de... o sea, cuando uno hace... Ahora vamos a ver por qué es lo mismo, bueno, ahora vamos a ver esto, por qué puedo hacer esto que estoy haciendo, pero... Entonces acá voy a meter K1 por E0, pero que es lo mismo que poner, acá lo divido por K1 y acá lo divido por E0. E0 y acá le meto el K1. Entonces antes de hacer la ecuación para C, déjenme que les muestre que cuando uno deriva, si yo digo la derivada de una función cualquiera respecto de la variable tau, es igual o... vamos a hacerlo al revés, así es más fácil. En lugar de la derivada respecto de tau, vamos a hacer la derivada respecto de t. Entonces tengo la derivada de una función respecto de t, la puedo pensar como en lugar de t, la pienso como función de tau, que la verdad que es solamente es como multiplicar por un número. Entonces esto es lo mismo que hacer la derivada respecto de tau por la derivada de tau respecto de t. Pero la derivada de tau respecto de t es directamente esa constante por la que yo estoy multiplicando a t, que es K1 es 0. Y entonces lo que ven es que la derivada de f respecto de tau es 1 sobre K1 es 0, la derivada respecto de t, pero es lo mismo que si yo, que es lo que estoy haciendo yo, que es metiendo esto, el K1 es sub 0 t ahí adentro. O sea, derivar respecto de tau es lo mismo que agarrar la derivada respecto de t y dividir por K1 es 0, que es lo que yo hice, ¿no? Dividí a izquierda a derecha por K1 es 0. Y esa división a la izquierda la metí y a esto lo llamo tau. O sea, esto sería la derivada de sigma, porque lo de arriba es sigma, respecto de tau. Bien, entonces vamos a hacer la otra. La voy a volver a escribir a esta, que me quedaba menos K1 sobre K1 S sobre S0, y acá me tenía E sub 0 menos C sobre E sub 0 más K', déjenme, estoy, okay. K'1 sobre K1 por C sobre E0 y había un E0 acá, que había metido acá. Bueno, esta es la ecuación a la que habíamos llegado. Y la otra, trabajo de forma similar, o sea, agarro la ecuación que tenía para C y esta la voy a dividir por E sub 0. Entonces, me quedaba K1 por S y acá tenía E sub 0 menos C sobre E sub 0 menos K'1 más K2 y acá me quedaba C sobre E sub 0 y ahora hago el truco de la derivada, o sea, meto acá K1 E sub 0t, que es lo que yo después voy a llamar tau. Entonces acá me queda K1 por E sub 0 y acá me queda K1 por E sub 0. Entonces vamos a simplificar algunas cosas, lo voy a hacer en otro color. K1
se me va con K1, lo mismo que acá. Y después, esto lo voy a hacer en negro, esto es sigma, ¿no? Y esto de acá es 1 menos x. Tal vez lo podría haber hecho en otro color, porque no sé si se ve tan bien. Vamos a hacerlo en otro color. Esto es sigma y esto es 1 menos x y esto es x. Bueno, esto sí lo voy a mandar al negro. Esto es dx a d tau, o sea, la derivada del cociente respecto de K1 es sub 0 por t, por lo que vimos recién es lo mismo que deriva respecto de tau. Y ahora, acá no tengo sigma porque debería tener dividido por ese 0. Entonces, lo que hago para tener sigma es multiplico y divido por ese 0. Multiplico y divido. Lo pongo acá el S0. Y de esta forma acá tengo sigma. Acá tengo lo mismo de antes, que era 1 menos x. Vamos a ponerle un paréntesis. Y acá tengo algo medio parecido a lo que tengo acá, lo único que dividido por E sub 0 en lugar de por S0. Vamos a hacer que esté dividido por S0. Entonces voy a dividir por S0 y multiplicar por S0, lo mismo que lo que hice antes. Y entonces, ¿esto qué me queda? Me queda E sub 0 sobre E 0, que era algo que me quedó de alguna forma por sigma, por 1 menos x, menos S0 sobre E0, este de acá con este de acá, por algo más parecido a lo que hay ahí arriba, por x. Bien. Y reescribamos la de, esta era de x a de tau, reescribimos la de sigma, es menos sigma por 1 menos x más, bueno, K'1 sobre K1 S0 por x. Entonces estas son mis ecuaciones y ahora lo que veo es que tengo menos parámetros que antes, ¿no? Tengo este cociente, es un parámetro, o sea, típicamente lo que vamos a hacer ahora es suponer que la cantidad de enzima es mucho menor que la de sustrato, que es lo que sucede cuando se hacen los estudios de actividad enzimática. Típicamente hay mucho más sustrato que enzima, justamente porque se quiere que el sustrato más o menos permanezca constante. Lo que uno quiere ver es, dada una concentración de sustrato, a qué velocidad opera la enzima. Y si uno consume el sustrato porque se está transformando todo en producto, es como que tiene una cosa demasiado variable en el tiempo. Entonces lo que uno quiere es que no se consuma demasiado sustrato, para eso pone una cantidad de enzima no muy grande. Entonces siempre esos assays de enzimas se hacen en condiciones donde la concentración inicial de enzima es mucho menor que la de sustrato y por lo tanto a este cociente sub 0 sobre 0 lo vamos a llamar epsilon y vamos a pensar que es mucho menor que 1. Entonces acá tengo un 1 sobre epsilon y acá tengo un 1 sobre epsilon. Y después tengo, bueno, estas dos cosas que son muy parecidas entre sí. Uno tiene el K2 y el otro no lo tiene. Que son constantes bueno, en este caso son adimensionales, ¿no? Pero algo así como la tasa a la que va, fíjense, K1 por S0 tiene que ver con, recordemos cómo era esto, ¿no? Más E, iba K1 y acá, chiqui, chiqui, K'1.
Eh, K1 por S0 me está diciendo la tasa, de alguna forma, a la que está variando la enzima por transformarse en complejo. Y K'1 es el regreso de esa, es la tasa de disociación del complejo. Y después tenía dos vías para disociarse el complejo. O sea, acá solamente está teniendo en cuenta la vía de formar el complejo y separarse en enzima y sustrato. Y el otro cociente tiene en cuenta también, corrige esta K'1, teniendo en cuenta también esta vía de disociación del complejo. Pero es como es el cociente entre esas dos tasas, o si pienso en las inversas, sería entre los tiempos característicos de transformación del complejo en un sentido y en el otro. Bien, entonces ahora viene el tema de la separación de escalas temporales. Vamos a reescribir esto, me queda epsilon. Bueno, primero empecemos con me gusta más la del sustrato, empezar con la del sustrato. Tenemos d sigma a de tau era menos sigma por 1 menos x, más, le voy a poner un nombre a ese primer cociente, no le puse ningún nombre, así que lo vuelvo a escribir. No quiero inventar nombres que después me los olvido. K'1 sobre K1 es 0, por x, ese es 0, no es 0. Y el otro es dx a de tau sigma por 1 menos x, y esto tenía un epsilon, todo está multiplicado por epsilon, porque fíjense que tanto el primer término tiene 1 sobre epsilon, como el segundo término tiene 1 sobre epsilon, y lo paso multiplicando para el otro lado. Más, y acá tengo lo mismo que antes, lo único que corregido por este K2. O sea, esto tiene como vestido, una constante vestida. Bien, entonces, esperen que muevo este punto, ahí está. Entonces, lo que veo es que estos términos son más o menos del mismo orden, la parte derecha. Pero mientras la derivada de sigma es proporcional a este término, o sea, estos dos términos son casi iguales, el que tengo a la derecha del de arriba y el que tengo a la derecha del de abajo, salvo ese K2. Pero si miro a x, dx a de tau va como 1 sobre epsilon por algo que es del orden de sigma de tau. Pongámosle con módulo, ¿no? No sabemos el signo. Como que desde el punto de vista del orden de magnitud de las derivadas. Y si epsilon es mucho menor que 1, esto lo que me está diciendo es que x varía con el tiempo en estas unidades mucho, mucho más rápido que sigma. O sea, x varía muy rápido comparado con sigma. O sea, es como que sigma fuera casi una constante para esa variación de x rápida. Entonces, si yo dijera, si sigma fuera, o sea, si yo digo sigma es aproximadamente constante en la escala de x. Esto me queda una ecuación lineal, porque me queda dx a de tau es 1 sobre epsilon por sigma es una constante, menos, esperen que acá me confundí con el signo, cuando copié acá, esto es menos, no más. Perdón. Menos, y acá me queda sigma, que es una constante, más K', es una constante en esta escala de variación epsilon, K2 sobre K1 S0 por X. Entonces tengo una ecuación que es diferencial ordinaria lineal, que la puedo escribir al estilo de como escribimos la vez pasada, ¿no? Más sigma más K'1 más K2 sobre K1 S0 por 1 sobre epsilon, y esto es igual a
sigma sobre epsilon. Y lo que yo sé es que si esta parte fuera igual a 0, sé que esto tiene exponenciales, ¿no? Si planteo, o sea, puedo plantear la solución de esta ecuación de x a de tau más 1 sobre epsilon era por sigma más, no sé si la tengo acá escrita, k'1 más k2 sobre K1S0 igual a 0, tengo que a x lo puedo plantear como e a la lambda tau, tau es mi tiempo ahora, y por lo tanto lambda más 1 sobre epsilon por sigma más K'1 más K2 sobre K1S0 es igual a 0 y por lo tanto lambda es menos 1 sobre epsilon sigma más K'1 más K2 sobre K1S0. Pero en realidad la solución, la ecuación tiene una parte que es derecha distinta de 0, que era sigma sobre epsilon, ¿no? No, esperen, acá hay algo que me está dando raro. Sigma por 1 menos x. Ah, no, está bien. Ok. Entonces, la solución más general es esta solución más esta solución del sistema homogéneo se llama, a por e a la lambda tau, más una solución constante que satisfaga, que me permita satisfacer que la parte derecha no es 0. ¿Mm? Solución más general. De esa forma yo sé que esta me satisface que esto es igual a 0. Y, o sea, yo necesito que dx a de tau más 1 sobre epsilon por sigma más k'1 más k2 sobre, k1 es 0 sea igual a sigma sobre epsilon. Y entonces reemplazo la parte homogénea, sé que me hace igual a 0, y la otra parte, la particular, no tiene derivada respecto del tiempo, y entonces lo que me queda es, el epsilon se me va, si quieren lo dejo, pero bueno. Y esto era con un x, ¿no? Multiplicando. Esperen que... Sí, acá me olvidé. Fíjense que esto es multiplicado por x, si no, no me quedaba en la parte homogénea. Perdonen, chicos. Por x. Ok, bueno, entonces acá es por x. Me queda que sigma más k'1 más k2 sobre k1 S0 por la x particular es sigma sobre epsilon 0. Y entonces saco cuál es la solución particular, ¿no? Que es la solución esta particular era sigma sobre sigma más k'1 más k2 sobre k1 S0. Déjenme ver. Ok, bien. Entonces, la solución, digamos, más general es A por E a la lambda, que era menos 1 sobre epsilon, sigma, etcétera, etcétera, menos 1 sobre epsilon, sigma más k'1 más k2 sobre k1 S0 por tau, más esta. ¿Y qué es lo que me dice esto? Que en una escala del orden de epsilon, o sea, en un tiempo para tau del orden, no sé, de 2 o 3 epsilon, digamos, 2 o 3 epsilon más o menos, esta exponencial ya entra a decaer un montón. Y entonces, x es aproximadamente la solución particular. Y la solución particular es una solución, si sigma fuera constante, es la solución de equilibrio. Entonces
Entonces es como que X está yendo al equilibrio y sigma en realidad no es constante de verdad, es constante en estos tiempos, pero varía muy lentamente. Es como que yo estoy variando muy lentamente sigma y X se está adaptando instantáneamente o en una escala muy corta al valor que tiene sigma como si estuviera yendo al equilibrio en relación a ese sigma. Eso es lo que se llama la aproximación cuasi estacionaria, o sea, lo que uno está haciendo, si volvemos a la ecuación que teníamos originalmente, déjenme ver, acá la tengo bien. Lo que tenemos acá, sigma menos x por sigma más k'1 más k2 sobre k1 s0, lo que estoy diciendo es que esto es aproximadamente, o sea, aproximadamente estoy en el equilibrio, que es esto muy rápidamente decae a la solución que me hace la parte derecha, o sea, que la parte que no tiene derivadas. ¿Mm? Esa es la aproximación cuasi estacionaria, que es entonces x es igual a sigma sobre sigma más k'1 más k2 sobre k1 s0. Entonces, acá ya tengo la información de la velocidad de la reacción en realidad, porque acuérdense que la velocidad de la reacción era k sub 2 por la derivada, era k sub 2, no por la derivada, sino que esta era la derivada. Era k sub 2 por la concentración del complejo, esa era la tasa a la que se producía el producto. ¿Mm? Pero X era el complejo sobre E sub 0, con lo cual la concentración de complejo es E sub 0 por X y la velocidad a la que se está produciendo el producto, esta K sub 2 por C, es K sub 2 por E sub 0 por X, y esto es X. Sigma sobre sigma más K'1 más K2 sobre K1 S0, y si lo quiero poner en términos del sustrato, esto era S sobre S0, así que esto me queda K sub 2 E sub 0, sustrato sobre sustrato más K'1 más K2 sobre K1. Y esto es lo que caracteriza a este modelo, que es la velocidad a la que yo voy produciendo el producto, esta es la concentración de sustrato, es una función que satura, y que satura, fíjense, es K sub 2 E sub 0 por este término que va a 1 para S tendiendo a infinito, que satura como función del sustrato, ¿no? Es K sub 2 E sub 0 S sobre S más K'1 más K sub 2 sobre K1, ¿no? Y entonces satura a una velocidad, lleva a cuando hay mucho sustrato satura, y esta velocidad máxima es cuando este término tiende a 1, es K sub 2 por E sub 0. O sea, la situación de mayor producción del producto es cuando prácticamente toda la enzima está en la forma de complejo, porque acuérdense que E sub 0 era concentración de enzima libre más complejo, y esta E sub 0 querría decir, si C es igual a E sub 0, que es cuando esto tiende a 1, es como que tengo todo en C, querría decir que casi no tengo enzima libre, que la tengo toda ya en complejo, y esa es la mayor tasa a la que puedo generar el producto. Bueno, volviendo a la descripción dinámica, en general ahí uno termina con la cuenta, pero lo que sí les quiero decir de todos modos es, volvamos a la descripción dinámica, teníamos d sigma a de tau, o sea, lo que hicimos acá fue encontrar una parte de la solución, que era la parte de x, porque estamos pensando que x va siguiendo las variaciones lentas de sigma. Y después, ¿cómo varía en esa escala lenta sigma? Varía con la ecuación que habíamos sacado para sigma, donde x es aproximadamente
la aproximación cuasi estacionaria, ¿no? O sea, esto menos sigma más x, es como que x era sigma sobre sigma más K'1 más K2 sobre K1 S0 por K'1 sobre K1 S0 más sigma. O sea, lo que hicimos con esta separación de escalas temporales fue bajar la dimensionalidad de mi sistema dinámico. O sea, lo que estamos diciendo es, teníamos un espacio de fases, si pensamos en términos de sistema dinámicos, de 2 dimensiones, pero una de las dos variables varía tan rápidamente que es como que estamos viviendo en un espacio de una sola dimensión, en la escala lenta. O sea, cuando yo hago que x sea aproximadamente sigma sobre sigma más K'1 más K2 sobre K1 S0, no estoy describiendo qué pasa en la escala de tiempo, de tiempos del orden de ese épsilon. Es como que estoy mirando con unos anteojos donde no miro más con mayor resolución, sino que estoy mirando con menos resolución temporal. Estoy mirando en la escala lenta. Y esta es la ecuación que me describe la evolución en la escala lenta. Entonces, con este cálculo hacemos dos cosas. Vimos cómo hacer para reducir parámetros y por otro lado, cómo cuando hay una separación de escalas temporales, uno puede pasar a describir la dinámica en una región del espacio de fases de menor dimensión que el espacio de fases original. Bueno, la forma en la que Michaelis y Menten plantearon la cuenta en realidad es bastante parecida, pero no tiene sus similitudes y llegan también a la saturación, pero con una cosa un poquito distinta. O sea, ellos lo que dijeron fue, esto va acá 2, ellos lo que dijeron fue, pensemos que esta ecuación actúa muy rápido en ambos sentidos y que prácticamente se pone en equilibrio. Entonces, eso lo que querría decir es K1 por S por E es igual a K'1 por C. O sea, el equilibrio quiere decir que hay tantas reacciones que ocurren de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Se están compensando y las variaciones de concentración y llego, si no estuviera esta, eso quiere decir que todo está en una constante, todas las concentraciones. Pero por otro lado, lo que yo sé es que E sub 0 es E más C. Por lo tanto, este equilibrio me dice K1 por S, si quieren lo ponemos aproximado, K1 por S por E sub 0 menos C es K'1 por C. Con lo cual, E sub 0 K1 S es K1 S más K'1 por C y por lo tanto C es K1 E0 S y este abajo le voy a sacar el K1 factor común, me queda S más K'1 sobre K1. Y entonces, esto difiere respecto del cálculo anterior, en que en el cálculo anterior acá nos daba K'1 más K sub 2. ¿No? En el cálculo anterior teníamos en la aproximación cuasi estacionaria, teníamos que C era exactamente esto, lo único que abajo nos quedaba más K'1 más K2 sobre K1. Y tiene sentido que nos dé esto sin el K2, porque de alguna forma lo que estamos diciendo, si esto ocurre muy rápido, eso quiere decir que K'1 es más alto que K2. O sea que cuando C tiene que decidir qué hacer, si va para la izquierda o para la derecha, en términos de cómo escribir las reacciones acá, va más rápido para la izquierda, o sea, hace más K'1, se desarma en S más C
más que desarmarse en producto más enzima. Y entonces estas dos cosas, si K2 es mucho menor que K'1, son iguales. Bien, entonces esta es la dinámica característica de Michaelis-Menten, que se puede reescribir. Nosotros sabemos que la velocidad dijimos que era K2 es sub 0, ¿no? K2 es sub 0 por el sustrato sobre el sustrato más K'1 más K sub 2 sobre K1. Es una función no lineal donde la velocidad máxima dijimos que era K2 por E sub 0, la velocidad máxima. Bueno, y esto se puede reescribir, es solo una cosa algebraica, como velocidad máxima sobre B, o sea, paso B dividiendo, porque esta es la velocidad máxima. Y paso lo otro para el otro lado y me queda una relación de esta forma, la velocidad máxima sobre B, me queda 1 más K'1 más K2 sobre K1 por S. Y entonces a lo que uno llega es a que 1 sobre la velocidad es una versus 1 sobre S es una relación lineal. Y uno saca los números de la ordenada al origen, o sea, si yo hago 1 sobre B, si hago un, un ensayo, esto tiene la ventaja de que tengo una relación lineal, ¿no? Entonces, me queda que de la pendiente saco este tema de las constantes y de la ordenada al origen, y también va a estar B máximo, y de la ordenada al origen voy a sacar la B máxima. Bueno, entonces, esta es la primera cuenta. Acá la tengo escrita, así no tengo que, o sea, 1 sobre B me queda 1 sobre B máximo más K1 sobre K'1 más K2 por 1 sobre B máximo por S, ¿no? Entonces acá tengo la pendiente y la ordenada al origen y saco los dos números que van a caracterizar esta actividad enzimática, en este caso, de Michaelis-Menten, que no es no es el único modelo de enzima. Entonces vamos a pasar ahora justamente a otro aspecto, y es que en general las enzimas son moléculas muy grandes. Enzimas, moléculas muy grandes. Vamos a ir viendo después ejemplos, etcétera, y que tienen muchos sitios de ligadura. No solo, nosotros en Michaelis-Menten es como que estamos poniendo un sitio que es donde pega el sustrato y arma el producto y después lo suelta, de alguna forma, pero son moléculas que tienen muchos sitios y que pueden sufrir lo que se llaman cambios conformacionales. Y esos cambios conformacionales los pueden sufrir espontáneamente, o sea, puede suceder que la molécula pueda estar en dos estados. Acuérdense que, por ejemplo, nosotros habíamos visto la vez pasada ese que un fotón le pegaba a una proteína y le hacía un cambio conformacional. Eh, Puede ser, digamos, uno lo piensa como que es algo espontáneo, que puede estar en dos conformaciones y hace una transición con alguna probabilidad por unidad de tiempo entre ambas, o también puede ser el cambio conformacional inducido, justamente porque si uno tiene muchos sitios de ligadura acá, tal vez yo vengo y le pego una porquería acá,
y la molécula cambia de conformación. Y eso, por ejemplo, es un mecanismo que tienen las células para activar, o sea, hacer que haya ciertas moléculas que son enzimas, pero que están con los sitios donde podrían ligar ciertos sustratos escondidos, y llega algo que se le pega y le cambia la conformación y ahora esos sitios que estaban escondidos pasan a estar, que se muestran y empieza la actividad enzimática. Entonces, puede suceder ese tipo de cosas. Puede también que el cambio conformacional haga que esas constantes de reacción, de pegarse a los sitios, varíen. Es variar lo que se llama la afinidad de los sitios por el sustrato. Y entonces hay muchos mecanismos para ir regulando la actividad enzimática, para activar enzimas o para también inhibirlas, para hacer que no sucedan ciertas reacciones, ¿no? Que esas enzimas no estén disponibles. Entonces lo primero que vamos a ver en realidad es algunos modelos de inhibición, dos modelos muy sencillos de inhibición. Entonces las enzimas o la actividad, en realidad sería casi la actividad enzimática, no más que las enzimas. Entonces, la actividad enzimática puede ser activada o inhibida por distintos factores, en particular por sustancias que se le pegan. Bueno, el pH también varía un montón de cosas y hay lo que se llaman cofactores de las enzimas, o sea, cosas que se pegan para que la enzima pase a ser activa, etcétera, etcétera. Y como les dije, vamos a ver primero algunos modelos de inhibición. El primero en realidad no tiene que ver con cambios conformacionales. El primero es inhibición por competencia. Esto quiere decir que hay una sustancia que se pega al mismo sitio que el sustrato y compite con el sustrato por el mismo sitio de ligadura. O sea, inhibición por competencia o competición, tal vez, ¿no? No sé. Competición. Acá es una molécula de un inhibidor que compite con el sustrato por el mismo sitio de ligadura. Bien, y entonces vamos a suponer que hay un solo sitio. También las moléculas pueden ligar más de una molécula, las enzimas pueden ligar más de una molécula de sustrato. Eso vamos a ver después. Y a veces eso de ligar a más de una molécula de sustrato, al ligar la primera puede inducir un cambio conformacional que hace que la afinidad para ligar el segundo sustrato varíe. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero entonces ahora vamos a ver este de la competencia y lo vamos a plantear de esta forma. Vamos a hacer tipo Michaelis-Menten. Tenemos K1 y K'1 que va a C al complejo. Le voy a poner un subíndice 1 porque vamos a tener dos complejos. Cuando el sustrato se pega al sitio de ligadura, o cuando se le pega el inhibidor. Entonces tengo una reacción similar a esta. Esto es un nuevo complejo, C2, y este no me da producto. Entonces, está compitiendo el inhibidor porque se está llevando parte de la enzima para hacer algo que no me sirve para generar el producto. Vamos a plantear las ecuaciones. Para el primero son
ecuaciones similares a las que teníamos antes. Me quedó horrible igual por cualquier lado. Va. Menos K1 por S por E más K'1 por C1. Estoy pensando que no me va a entrar nada acá, pero bueno. De a dt. Vamos a ir primero a C1. C1 de t. Ups. C1 de t. Esperen que me quedó horrible esto, no se ve nada. De C1 a dt es K1 por S por E menos K'1 por C1 y después C1 también decae en producto más enzima. Que estoy viendo cómo voy a... No quiero pasar de hoja porque después me olvido los términos. Le voy a hacer una cosa así. Ahí está. Bueno, voy a hacer por acá en el aire la ecuación de I, del inhibidor. Me queda menos K3. La del inhibidor es similar al del sustrato, fíjense, ¿no? Lo único que donde dice C1 va a decir C2 y donde diga K1 y K'1 va a decir K3 y K'3, pero es el mismo tipo de reacción. Por I por E más K'3 por C2. Ok. Bueno, ahora creo que me entra con eso ahí, volando. Y el C2, le voy a cerrar acá, tal vez meta el C2 ahí. No, me va a quedar muy mal. Entonces meto el C2 acá abajo, C2 ADT es... este es más cortito, si me entraba, bueno, no importa. K3 por I por E menos K'3 por C2. Bien. Y entonces ahora vamos a escribir la D, que es la más complicada porque esta vez entra en tres reacciones, ¿no? En esta que va ida y vuelta, en esta que viene en un solo sentido y en esta otra que va ida y vuelta. Entonces escribimos las ecuaciones para E, la ecuación. La primera, los primeros términos son como en el caso anterior, más K2 por C1, ¿no? O sea, lo consumo acá, lo produzco cuando voy de C1 a sustrato más enzima y también lo produzco cuando voy de C1 a producto más enzima y después lo consumo acá. Menos K3 por I por E más K'3 por C2. Bien. Bien, entonces ahora con esta cosa más complicada, lo que me varía es lo que era la constante de movimiento, que antes, cuando no tenía este término, la enzima solo podía estar en forma libre o en el complejo C1, que era el que me podía producir el producto. Pero ahora, además de poder estar en este complejo, también puede estar la enzima en este otro, que es con el inhibidor ligado al sitio que, que, al que se puede ligar el sustrato. Entonces, lo que se ve es que, esperen que le voy a cambiar el color. Lo que veo es que este término, es igual a este cambiado de signo. Y este otro es igual a este. ¿Dónde está? Acá. A este cambiado de signo. Entonces tengo que sumar estas tres cosas para que me dé cero la derivada. O sea, lo que veo es que
Ahora la derivada de E más C1 más C2 es lo que es igual a 0. O sea, eh, la enzima total E sub 0 es la suma de estas tres cosas, más C1 más C2. Y me puedo deshacer de la enzima libre, como habíamos hecho antes, y reemplazar en las ecuaciones. O sea, E sería E sub 0 menos C1 menos C2 para escribir las ecuaciones. Bien, entonces tenemos este reemplazo, y nuevamente podemos resolver usando la misma estrategia de separación o de adimensionalizar. Primero vamos a dimensionalizar y después hacemos la separación de escalas temporales. Pero, o sea, podemos adimensionalización, definiendo de nuevo sigma es S sobre S0, x1 es una de las formas del complejo, x2 es la otra, y el tiempo de nuevo lo ponemos como el tiempo adimensional es K1 E sub 0 por el tiempo con dimensiones. Entre paréntesis, es como si estuviéramos midiendo el tiempo en unidades de K1 por E sub 0, ¿no? Esa es la idea de la dimensionalización. Entonces, no voy a repetir toda la cuenta, pero voy a hacer una, por ejemplo, la de S, que tenía ds a dt. Les voy a escribir directamente el resultado. Tenía menos K1 por S por E0 menos C1 menos C2 más K'1 por C1. Entonces lo que hacíamos era, lo voy a hacer acá arriba un poco sucio, pero bueno, esto lo divido por S0, todo voy a dividir por S0, meto el S0 acá, y después acá el tiempo, le voy a meter el K1 epsilon 0, así que esto me queda K1, estoy dividiendo por K1 epsilon 0, todo esto me queda dividido epsilon 0, acá me queda K1 y acá no epsilon 0, E sub 0. Bueno, esta es la que es más fácil, digamos, de hacer. Las otras me quedan algunos términos un poquito más complicados. O sea, esta me queda menos sigma por 1 menos x1 menos x2 más K'1 sobre K1 por S0 por x1. Y, y no puse cómo adimensionalizo el inhibidor, lo adimensionalizo con su condición inicial, y sobre su condición inicial, y sub 0. Voy a hacer la de C2, que es más cortita, me parece. O sea, voy a escribir dos de las cuentas de cómo hacerlo. Esto era K sub 3 por I por E sub 0 menos C1 menos C2 menos K'3 por C sub 2. Entonces, vamos a hacer las adimensionalizaciones. Este lo voy a dividir por E sub 0, así que todo esto lo divido por E sub 0, esto lo divido por E sub 0, y ahora el tiempo le pongo un K1 E sub 0.
Entonces acá me queda K1 por E sub 0 y acá K1 por E sub 0, pero siempre todas estos cocientes de constantes, siempre los armo con S0, que es la cantidad que uno supone que no varía demasiado. Y en este caso, para que el inhibidor pueda competir con ese cero, tiene que estar también en una cantidad que sea medio similar a ese cero, ¿no? Le voy a poner un color adicional a esto, lo que voy a hacer con ese cero. Entonces voy a meter el S0 acá, dividiendo y multiplicando. Y el I0, si lo adimensionalizo con su I, también acá voy a tener que poner un I sub 0 y un I sub 0. Bien, y acá también voy a poner un S0 y un S0. Ok, entonces ahora vamos a ver qué quedó de todo este maratón de colores. Me quedó de x2 a d tau es igual a S0 sobre epsilon 0 Esperen que quiero ver S0 sobre epsilon 0 y después queda I sub 0 sobre E sub 0 por K3 sobre K1 S0. ¿Está bien? Esto es S0 sobre S0. No, esto es S0 sobre S0. Esperen que, ahí va. Tengo I sub 0 sobre S0 y acá en realidad me queda el I sub 0 de nuevo. Bueno, es lo mismo. No, miren que estoy haciendo un lío. Ay, 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 ay. S0 sobre epsilon 0, sobre E0 quiero decir. Después, K3 sobre K1 S0 o sobre K1. Como que me está sobrando algo. Esperen que lo miro de nuevo porque el E sub 0 lo dividí, el K3 I0 y I0 I0 sobre S0, S0 sobre E0. El K3 era... Ah, este es el que tiene que ir con I sub 0. K3 por I sub 0 y el K1, ahí está, por S0 es eso. K3 por I0, el K1 por S0, ahí está. Y esto se borra. Esto me confundió. Bien. Entonces, S0 con E sub 0. Después, K3 por I0 y K1 por el S0 que tengo acá dividiendo. Y después el I por dividido el I0. I. 1 menos X1 menos X2 menos, ahora esto me queda S0 sobre E sub 0 por K'3 sobre K1 E sub 0 por X2. Ok, bien. Entonces, acá me queda le vamos a poner otro color, lo que habíamos llamado epsilon, que era en realidad 1 sobre epsilon, que es el número que es pequeño, lo mismo que acá.
es 1 sobre epsilon. Y en la medida en que K3 por I0, que acuérdense cómo venían las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones tenían S más E iba a la derecha con K1 para formar el complejo 1. Y I más E iba con K3 para formar el complejo 2. Entonces, K1 por S0 es la tasa a la que la enzima va a parar al complejo que puede formar el producto. Y K3 por I0 es la tasa a la cual la enzima va a un complejo que no forma nada. Entonces esta competencia va a ser efectiva en la medida que estas dos cosas sean medio del mismo orden, ¿no? Es un cociente de dos tiempos que vamos a pensar que es del orden de 1. O sea que no es ni muy chico ni muy grande, sino gana uno respecto del otro. Pero vamos a suponer que esto es del orden de 1. Y entonces lo que tengo es las variables como S o como I, o sea, el sustrato y el inhibidor, van a tener partes derechas que no tienen epsilon. Mientras que la parte derecha de los dos complejos, del X1 y el X2, van a tener 1 sobre epsilon. Y entonces lo que uno hace es resuelve en la aproximación cuasi estacionaria, o sea, dx2 a d tau va a tener un 1 sobre epsilon por toda una cosa, y lo que hace es toda esa cosa la aproxima igual a 0. Y lo mismo con el x1 a d tau. Tiene un 1 sobre epsilon y todo alguna otra cosa que va a ser aproximadamente igual a 0. Esta sería la aproximación cuasi estacionaria. Que lo que tiene de mayor dificultad en relación a la cuenta que hicimos antes de Michaelis Menten es que tengo dos variables, x1 y x2. O sea, les voy a escribir directamente lo que me da. Me queda... tengo unas cosas escritas. Lo tengo escrito, miren, con dos epsilon. O sea, tengo un epsilon 1 que es E sub 0 sobre S0 y otro epsilon 2 que es E sub 0 sobre I0, que yo lo que estoy diciendo es que estos dos epsilon son del mismo orden, ¿no? Y entonces lo que me queda es 0 es aproximadamente 1 sobre epsilon 1 sigma 1 menos x1 menos x2 menos K'1 sobre K1 S0 1 sobre epsilon 1 x1 menos K2 sobre K1 S0 x1 sobre epsilon 1, y el otro término, introduciendo este otro epsilon, queda I por 1 menos x1 menos x2 menos K'3 sobre K1 y sub 0, 1 sobre epsilon y sub 0, epsilon 2 por x2. Y entonces son dos ecuaciones con dos incógnitas, x1 y x2. Y uno puede calcular cuánto valen cada una de estas dos cosas, ¿no? De x1 y x2. Y a lo que llega entonces es a que, esperen que, entonces obtiene x1 y x2 como funciones de sigma y de I, o sea, la concentración de inhibidor, y volviendo a cantidades con dimensiones y pasando a C1, que era
x1 por la cantidad total de enzima, y C2, que era x2 por la cantidad total de enzima, a lo que se llega es a que C1 es, bueno, una cierta es K'3 sobre K3 por E sub 0 por la concentración de sustrato sobre K'1 más K2 sobre K1 por la concentración de inhibidor más K'3 sobre K3 por la concentración de sustrato más el producto de esas dos cosas, de esas dos cocientes que son en realidad constantes de disociación. K'1 más K2 sobre K1 por K'3 sobre, sobre K3. Y el complejo 2 es similar, lo único que lo que aparece para el complejo 2 es el mismo cociente, que es larguísimo, no lo voy a volver a escribir, pero la parte de arriba es K-3, o sea, K'3 sobre K3 por E sub 0 por la concentración del inhibidor por todo esto. Y entonces lo que vemos en este modelo, la concentración de C sub 1 tiene que ver con la velocidad de generación del producto, porque acuérdense que solamente C sub 1 me daba el producto. La concentración de producto va a variar con K sub 2 por la concentración del complejo 1. Así que K2 por esto me da la concentración es la velocidad a la que yo estoy generando el producto. Y de nuevo me da una saturación con S. Lo que veo es que en este caso, si miro la velocidad, también es una función que cuando S va a infinito, puedo despreciar este término, me queda K'3 sobre K3 por E0 por S dividido K'3 sobre K3 por S. Así que me queda directamente E sub 0. Y la velocidad máxima es igual que antes, K sub 2 por E sub 0. Lo que hace esta inhibición es que yo tengo que meter mucho más sustrato para llegar a esa saturación. Porque para yo poder hacer que el término de arriba, sacándole K'3 sobre K3 por E0, ¿no?, se parezca al de abajo, el de abajo le tiene que ganar no solo a las constantes, sino también a algo que tiene que ver con la concentración de inhibidor. Entonces, cuanto más inhibidor yo tenga, más sustrato tengo que meter para poder llegar a la saturación. Entonces, en este modelo se alcanza la misma velocidad máxima, pero para concentraciones de sustrato mucho más altas. ¿Y qué significaría desde el punto de vista de las reacciones? Quiere decir que en un momento hay tanto sustrato que le gana al inhibidor y es el que siempre va a estar ocupando el sitio. El inhibidor nunca ocupa. Bueno, les voy a dejar planteada, o se los voy a comentar porque así ya lo terminamos. El otro modelo que quería ver es el modelo de inhibición por alosterismo. Se los voy a dejar comentado y vamos a la pausa. En este caso,
el, este, el modelo sencillo que propone el libro de Smith en realidad es un modelo que donde las ecuaciones ahora las reacciones las escribe un cacho distintas. Y de paso me sirve para mostrarles otra forma de escribir las reacciones. O sea, acá la enzima puede estar en los siguientes estados. La enzima libre, la enzima con el sustrato ligado, o sea, esto sería el complejo 1, si quieren, del problema anterior. Pero también puede estar la enzima con el inhibidor ligado y también puede estar con todo ligado, con tanto el inhibidor como el sustrato. Porque el inhibidor no compite por el mismo sitio, sino que se pega en otro sitio. ¿Mm? O sea, acá el inhibidor se pega en un sitio distinto que el sustrato y entonces pueden estar los dos ligados. Y lo que hace que se pegue el inhibidor es que cambie cuán fácil es pegar el sustrato. Y esta forma de representar las reacciones, porque acá uno... Cuando yo voy de E a enzima con inhibidor pegado, en realidad es una reacción de la forma, o sea, si quieren, E, I es una reacción donde tengo esto. Y en lugar de ponerla de esa forma, y acá, que como la llamo a estos, K sub 3, igual que antes, y K' 3, a las constantes de pegado del inhibidor. Entonces, en lugar de plantearla de esta forma, lo que voy a hacer es, voy a meter acá en la constante la concentración de la otra especie con la cual interactúa para pegarse y transformarse en esto. Y acá meto K'3. Es otra forma de representar las reacciones. Estoy diciendo a E, yo le estoy pegando I, y entonces la tasa a la que se va a transformar en esto es K sub 3 por la concentración con la que me estoy pegando. Lo mismo acá. Esta la llamé K sub 1, igual que antes. Entonces acá tengo K1 por S, por la concentración de S. Y vuelvo con K'1. ¿Mm? Y, y acá, bueno, puedo poner otras constantes distintas porque puedo decir que cambio la inhibición. La cuenta está hecha suponiendo que cambio la inhibición, cambio la afinidad debido al cambio conformacional. La cuenta está hecha suponiendo que es la misma, que no varía, que la afinidad es la misma, o sea que se pegan con igual probabilidad. Y lo mismo acá, esta es K'3 y esta es K sub 3 por I, y que solamente de acá, o sea, la inhibición viene por el hecho de que si está en este modelo, o sea, uno puede pensar muchas combinaciones y en realidad tiene que mirar en función de lo que observa experimentalmente cuál es la mejor forma de describir. En este caso, está suponiendo que la afinidad por el sitio de ligadura no varía porque esté el otro sitio ocupado, ya sea por sustrato o inhibidor, pero que sí varía la habilidad de hacer el producto. O sea que lo que hace el inhibidor es que impide que se haga el producto y el producto solo sale de acá. Entonces, en este esquema de reacción, que después lo plantearemos la clase que viene, o tal vez no sé si en la práctica hoy, bueno, veremos, puede ser. En este esquema de reacción lo que sucede es que parte de la enzima va a venir por esta vía y entonces hay una fracción de la enzima que está en esta forma o en esta forma que, no, que recién cuando esta pasa de nuevo y suelta el I con una tasa K'3 es que yo puedo generar el producto. Entonces como que estuviera efectivamente sacando enzima. Y en este modelo la velocidad máxima es como si hubiera menos enzima, en realidad. O sea, es distinta que la del caso anterior. El caso anterior, la velocidad máxima era la misma que en Michaelis-Menten y lo que había que hacer era agregar más sustrato para saturar, para llegar a la saturación en la producción, para saturar a la enzima. En cambio acá siempre hay
como un camino, no importa cuánto sustrato yo agregue, como acá también hay una parte de sustrato, hay siempre una fracción de la enzima que está por este lado, que vino por este lado, que no me sirve para hacer el producto y entonces la velocidad máxima no es la misma que antes. Bueno, vamos a parar acá y